Antes de brillar en la Premier League y convertirse en el centro de atención con su traspaso al Liverpool, Alexander Isak ya había despertado el interés del entrenador argentino, quien desde el Metropolitano manifestó su deseo de contar con él. Sin embargo, no hubo forma de competir por su fichaje. Con numerosas ausencias en la plantilla, el Atlético de Madrid visita este miércoles Anfield para enfrentarse a uno de los rivales más fuertes del momento. El Liverpool, actual campeón de la Premier League, ha ganado sus 4 partidos en el inicio del torneo inglés y comienza su camino a la Champions con la ambición clara de arrebatarle el trono al PSG de Luis Enrique. Para ello, ha invertido cerca de 500 millones de euros, incorporando a futbolistas como Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Milos Kerkez y Jeremy Frimpong. No obstante, el fichaje más llamativo ha sido el de Alexander Isak, quien se ha convertido en el refuerzo más costoso en la historia del fútbol británico, con los Reds pagando 150 millones de euros a Newcastle. Isak se estrenará frente al Atlético. El delantero sueco llegó al club de Liverpool en el último día del mercado de fichajes. Aunque su estado físico no es óptimo, tras una pretemporada conflictiva con el Newcastle, el técnico Arne Slot ha confirmado que probablemente hará su debut este miércoles. La afición espera con ilusión a un goleador que marcó 62 goles en 109 encuentros durante sus 3 últimas temporadas con las Urracas. Pero antes de alcanzar esa fama internacional, ya había llamado la atención de Simeone para su Atlético. Durante sus 3 campañas con la Real Sociedad, que pagó 15 millones de euros al Borussia Dortmund tras una cesión en el Willem II, Isak dejó claro su potencial en la liga. Llegó con apenas 20 años y se fue habiendo anotado 44 goles en 132 partidos. Solo uno fue contra el Atlético, aunque para entonces ya había conquistado al técnico argentino. En total, el actual jugador del Liverpool enfrentó 6 veces al conjunto rojiblanco, con apenas una victoria. Sin embargo, en su último duelo dejó huella al marcar un gol de tiro libre que supuso el 0-2 parcial. El partido terminó 2-2, después de un tanto previo de su entonces compañero y actual colchonero Alexander Slot. Posteriormente, el Atlético le expresó directamente su interés, pero su situación económica le impidió competir con la poderosa Premier League. El Newcastle ofreció 70 millones de euros fijos más 5 en variables y cerró la operación. El resto ya es historia conocida. Hoy, Isak debutará con la camiseta del Liverpool frente a un Atlético que soñó con ficharlo. Desde su llegada a Inglaterra, Alexander Isak no ha hecho más que confirmar todas las expectativas que se habían depositado en él. Su adaptación a la Premier League fue inmediata, demostrando no solo su capacidad goleadora, sino también una madurez futbolística que lo distingue de otros delanteros de su generación. Rápido, técnico y con un gran sentido del posicionamiento, se ha ganado el respeto de rivales y compañeros por igual. Con tan solo 25 años, su proyección parece no tener techo. El interés del Atlético por Isak no fue casualidad. Simeone buscaba un delantero con movilidad, buen juego de espaldas y que pudiera romper líneas con velocidad. Cualidades que el sueco demostró con creces durante su paso por la Real Sociedad. Aunque en aquel momento no se concretó su fichaje, el Cholo nunca escondió su admiración por el jugador. Incluso en varias conferencias de prensa llegó a elogiar su estilo de juego y su inteligencia dentro del campo. Ahora, el destino los vuelve a cruzar en un escenario de máxima exigencia como lo es la Champions League. Para más información sobre el Atlético de Madrid, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones.